La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más detrás de estos micrófonos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero llevarles a ustedes la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, los primeros versículos. Dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El texto empieza a hablar de Saulo consentía la muerte. ¿La muerte de quién? Veamos unos versículos más arriba. Está hablando de Esteban, el primer mártir cristiano, el primer creyente en Cristo Jesús que va a ser asesinado. Ahora, quisiera que tengamos un poco de contexto de lo que está pasando. Porque si solamente partimos desde el martirio o el asesinato de Esteban, nos perdemos algo tremendo que tiene que ver con la iglesia. En contra de lo que muchos predican, ven a la iglesia, ven a Cristo y los problemas se terminan, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, nos muestra que ser cristianos, que ser creyentes, asume responsabilidades, pero también sufre persecución y sufre daño físico, psicológico y mucho desprecio por muchos. Es cierto, muchos creen, pero muchos desprecian. Fíjense, vaya conmigo al capítulo 4 y dice así: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos, los agarraron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Porque muchos creían. Estamos hablando de los apóstoles. Ya en el capítulo 4 están siendo ellos tomados presos, perseguidos y metidos en la cárcel. Esta es la parte del capítulo 4 de un texto muy conocido por usted y por mí, cuando Juan y Pedro, o Pedro y Juan, responden y dicen: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Sí?
Si sigue caminando conmigo con el libro de los Hechos, vamos a ver en el libro, en el capítulo 5, 17, dice: pero el sumo sacerdote se levantó y todos los que estaban con él, de la secta de saduceos, y estaban llenos de celos, y echaron a mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel. ¿Ves? Otra vez los ponen en la cárcel. Vaya al 5:4. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Y llamando a los apóstoles, los azotan, los intiman para que no sigan predicando. Y ellos dicen, ¿qué hacían después? Seguían predicando en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar. Y ahí es cuando llegamos al verso 6, cuando vamos a encontrar ese problema que hubo en la iglesia, esa disensión que hubo entre las viudas hebreas y las viudas helenistas, donde los apóstoles dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a cuidar esto, vamos a dedicarnos a la oración, a lo que tenemos que dedicarnos, al estudio de la palabra de Dios, pero elijan varones entre ustedes, fieles, llenos del Espíritu Santo, que puedan servir las mesas, que puedan atender las necesidades físicas de las hermanas viudas. Y entre esos aparecía el nombre de Esteban. Pero si usted va conmigo a Esteban, a Hechos capítulo 6, va a decir que la palabra del Señor crecía y los discípulos se multiplicaban. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios, señales entre el pueblo. Primera pregunta, ¿pero no había sido elegido solo para servir las mesas? ¿No había sido elegido para poder atender las necesidades físicas de las viudas? Aquí vemos a un Esteban cumpliendo más allá de las expectativas o más allá de lo que vemos que era su tarea. Un hombre lleno del Espíritu Santo haciendo la tarea de evangelista, compartiendo del amor del Señor. Y todo el 7 nos va a hablar cómo Esteban comparte desde la creación hasta Cristo, a los judíos le comparte del amor del Señor. Y el texto dice que esto lo llenó tanto de ira, pero tanto de ira, que decidieron sacarlo afuera y apedrearlo. Por eso dice allí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y de rodillas clamaba a gran voz diciendo, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, la versión dice, durmió, que es, él falleció, él murió. Ahora, quiero detenerme unos minutos y espero que nos dé el tiempo para que lo hagamos juntos. La muerte de un creyente, de un cristiano, tiene consecuencias, obviamente, para el que fallece, pero para muchos otros. Lo primero que quiero que veamos es que el corazón del ser humano no ha cambiado. A pesar de que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza, el hombre a través del pecado se ha alejado de Dios. Y la única manera que el hombre pueda acercarse a Dios es a través de su gracia. Nadie, ni usted, ni yo, ni los que apedrearon a Esteban pueden cambiar si no es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con Esteban? La Biblia nos enseña que aquellos que mueren en Cristo están en Cristo. Es más, él tiene una visión que ve al Señor allí recibiéndole, ve cielos abiertos. Mis hermanos, para cualquier creyente que muere en Cristo Jesús, tiene la plena certeza que está en la presencia del Señor. Hace unas semanas atrás, despedimos a un hermano de la iglesia. Claro, el dolor de la separación, de la familia, de la esposa, de los hijos, de los nietos, pero la certeza, la seguridad de que nuestro hermano estaba en los brazos del Señor. Y me encanta la oración de Esteban cuando está siendo apedreado. La misma oración de Jesús. No le tomes en cuenta este pecado. Pero también una muerte trae consecuencias para otros, para aquellos que ocasionan la muerte, definitivamente. Aquel que ocasiona el daño paga las consecuencias. Ellos rechazaron a Juan, que anunciaba que venía el Mesías, y lo mataron.
escucharon al Mesías, a Jesús, y lo mataron. Y ahora escuchan a los testigos, aquellos que llenos del Espíritu Santo están compartiendo del amor de Dios y lo matan. Eso es condenación. Ellos están siendo condenados por sus pecados. Pero la muerte de Esteban afectó a Esteban y afectó a los que lo mataron, pero también afectó a la iglesia. La muerte de Esteban significó para la iglesia una liberación, un salir hacia afuera, empezar a compartir. Hasta ese momento se lo compartían con los judíos, con la gente hebrea que estaban allí en Jerusalén, pero a partir de a causa de la muerte de Esteban, la iglesia sale a los confines de la tierra, sale de las 4 paredes de la ciudad para compartir el evangelio. Esta situación hizo que el cristianismo no se convierta en una secta judía, sino que salgan y empiecen a cumplir la comisión de Dios. Hoy Dios no nos llama a nosotros ser mártires. Tenemos mucha gente que muere por Cristo. En este momento tenemos un obrero que está yendo a los países más difíciles para predicar, pero el misionero que lo estaba recibiendo murió hace unos días, mientras él estaba viajando hacia allí. Otro joven en México, estudiante del seminario que yo enseñaba, recién casado, fue a compartir el evangelio en una casa y estando él con otros hermanos compartiendo el evangelio, vino alguien y le disparó en la cabeza por el solo hecho de predicar el evangelio. Es cierto, hay mártires, pero hay una cosa que sí nos llama. Tal vez a mí no me llama a ser un mártir, pero sí nos llama a hacer sacrificios vivos, estar dispuestos a sacrificarnos. Que busquemos una vida llena del Señor. Que recordemos el texto de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia se movía. Así que el primer punto hablamos del personaje como Esteban, el perseguido. Pero la segunda parte quiero que hablemos de Saulo, el perseguidor. Son los personajes de esta historia. La palabra dice que él estaba de acuerdo, consentía, estaba de acuerdo de que lo maten. La Biblia nos cuenta quién era de Tarso, hebreo de hebreos, hijo de fariseo, era ciudadano romano. Se estaba educando en Jerusalén a los pies de uno de los mejores hombres teólogos de ese momento, como Gamaliel. Se consideraba impecable de acuerdo a la ley. Era tan celoso que pensaba que la manera de servir a Dios era perseguir a los creyentes. Él mismo cuenta que asolaba a los cristianos. Él mismo cuenta que entraba en las iglesias, en las casas, en las sinagogas, y los sacaba y hacía azotar, los metía en la cárcel, hombres y mujeres, los obligaba a blasfemar, se enfurecía contra ellos. Y este hombre, Saulo de Tarso, que por ignorancia e incredulidad, como él dice, perseguía a los cristianos, Dios le alcanzó misericordia y lo salvó. Saulo de Tarso era la última persona en Jerusalén que alguien hubiese escogido, que yo hubiese escogido para ser apóstol. Pero dice, apartadme a Saulo, porque este instrumento escogido me es este para llevar el evangelio hasta Baton Rouge. Para llevar el evangelio a los gentiles, a todas las naciones. El personaje número 1 que vemos acá, Esteban. Número 2, Saulo de Tarso. Y el último, Felipe, el predicador. Felipe, el predicador fiel. Y con Felipe me encuentro con el mismo problema de Esteban. Felipe era amigo de Esteban. ¿Por qué digo que era amigo de Esteban? Porque Felipe era otro de los que iban a servir las mesas. Fue elegido junto a Esteban. Pero cuando fueron esparcidos, dice que Felipe fue a Samaria. No me quiero detener, pero Samaria se odiaban los samaritanos con los hebreos y los hebreos con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de los hebreos con otros grupos paganos que fueron traídos al área a vivir, a que se reproduzcan allí y que se casen. Fue parte de una estrategia que hacían los reyes cuando conquistaban, y cuando fue conquistado el reino, estas 10 tribus, esto fue lo que pasó. Así que
había un desprecio total. Pero Esteban fue uno de aquellos que sirvió las mesas, y Felipe, su amigo, también igual que él estaba predicando. ¿Y qué predicaba? El mismo mensaje de Cristo, al Cristo resucitado. Y era un evangelista que estaba anunciando y predicando el evangelio de el Señor. Me encanta ver cómo responde la gente a los señales, a los prodigios, a la palabra de Dios. Cuando Cristo llega a tu corazón, cambia todo y hay alegría, hay gozo, hay paz. Vemos a Esteban de rodillas muriendo apedreado, pero en paz. Y vemos al extremo de este texto a Felipe predicando y la gente glorificando a Dios y disfrutando de la sanidad, de las bendiciones y en paz. ¿Qué me enseña esto? Que las circunstancias no marcan mi estado de ánimo ni las circunstancias mi relación con Dios. Yo sé que Cristo vive y que mi Redentor vive. Mis hermanos, yo quiero terminar con esto. Tanto Felipe como Pablo luego, el Saulo que Dios transforma en aquel que va a escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, aquel que va a esparcir el Evangelio por toda Asia y la va a llevar a Europa, aquel que nos muestra un modelo de cómo plantar e iniciar y tener equipos misioneros y crecer y llevar el Evangelio a todas las naciones. Y de Felipe, aquellos que se dejaron usar y predicaban solo a Cristo. Mis hermanos, que este sea el desafío para usted y para mí, que en este tiempo que leemos la palabra de Dios, entendamos que así como Esteban, como Saulo o como Felipe, que eran hombres comunes y corrientes, extraordinarios podríamos llamar, igual que en nosotros, pero con una tarea extraordinaria, con un Dios extraordinario, con un Dios único al cual debemos servir, amar y adorar. Mi desafío es: prediquemos al Cristo resucitado. Usted y yo. Esteban, Pablo, Felipe, Jorge, María, Alejandra, Guillermo, Juan, Pedro, cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Struman Español en la ciudad de Baton Rouge. Los animamos a que nos acompañe en la casa del Señor todos los domingos a las 10:30 de la mañana, allí en la autopista número 12 y la Airline Highway. Allí los esperamos. Una iglesia para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Despertaré al arpa al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría a mi amado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.